Chicos, Lupita ya es famosa. Estaba Fernanda andando con ella por la calle y la pararon por la perra. Dijeron, ¿esa de ahí es Lupita? Y ella dijo, sí, esta de ahí es Lupita. ¡Quítate tú! Oh. Una de las perras más famosas de todo el país. ¿Verdad que sí, guapa? Y yo, ¿cómo se puede ser tan bonita? Oy, 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 oy. Saluda, Lupita, saluda. Di algo al micrófono. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Eso. Besitos consentidos todos. Venga ahí, quédate aquí conmigo, aquí abajo. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy seguimos hablando del Ábalos Gate. Hashtag Koldo está en mi casa. Hashtag Koldo somos todos. Amnistía para Koldo ya. Hashtag no tol amnistías. Y es que llevo empapándome todo el fin de semana con las nuevas noticias que van saliendo en este maravilloso episodio de corrupción dentro de la PSOE. Y a cuanto más leo, más da la sensación de que todo esté sacado de una tira de Pepe Gotera y Otilio. La madre que me parió, vaya chapuzas, colega. Y es que ya se sabe que la trama del asistente de Ábalos ganó 17 millones limpios con 9 contratos con respectivos gobiernos del Partido Socialista. Se la sudaba la cárcel. Y ojo que el primer denunciante del caso Koldo asegura que ya informó en 2020 a Pedro Sánchez de la trama que ahora mismo cercaría al exministro Ábalos. Se trata de una persona civil, el abogado Ramiro Grau, que denunció hace 4 años en el Supremo los contratos a dedo de transportes con la empresa investigada y sostiene haber mandado media docena de escritos a la Moncloa, que se les debieron de traspapelar entre todas las cartas que las groupies de Pedro Sánchez le mandan a diario. Claro, hay tantas charos escribiendo bondades sobre la cuadriculada mandíbula de Pedro y sobre cómo les gustaría que les hiciese un tornado clitorial, que es normal, pues que al final, entre unas y otras, difícil que te acabe llamando la atención, la verdad. Aunque la investigación de la policía nos sigue dando más detalles y ahora sabemos que fue un escolta de Ábalos, que es hermano del empresario detenido, el que hizo de enlace con Koldo y el ministro. Este era un funcionario policial en activo, de nombre Rubén de Aldama, que es hermano de uno de los principales investigados en la trama, Víctor de Aldama, y habría sido el enlace entre el empresario y el clan ministerial que se habría dado meses antes de que iniciase la pandemia. Que yo me imagino que esta gente pues ya tendría pensado eso de hacer business together. Contratos por aquí, contratos por allá, que Ábalos mueve una barbaridad. Y en un ministerio de infraestructuras como es el de transportes, pues ¿qué te voy a contar? La cosa es que algunos de los artífices, especialmente Koldo, pues fueron un poco chapuzas. La policía se dio cuenta de que tuvo un aumento en su fortuna de 1,5 millones de pavos por mucho que lo intentase camuflar con pisos a nombre de su hija menor y otros familiares. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el hermano de Koldo ingresó 224.000 euros en metálico en cajeros durante 2 años. Que me lo imagino de gira por todos los cajeros de España ingresando cantidades pequeñas de dinero para que se notase lo mínimo posible. Saludo, manga de pobres. 1000 pavos por aquí, 1000 pavos por allá, y Anticorrupción pues ha subrayado que no se ha encontrado una justificación u origen conocido a estos ingresos del tal Joseba García. El Joseba, tío, ¿cómo es? ¿Cómo es el Joseba? Además parece que nuestro buen amigo Koldo se delataría cuando la UCO describió que cuanto más gastaba, menos dinero sacaba de sus cuentas. Así que o estaba haciendo cosas que no eran del todo limpias o tenía acceso al bolsillo mágico de Doraemon, una de dos. Es curioso además que se disparasen las llamadas de Koldo a Ábalos por WhatsApp en los meses clave de la investigación a la trama de las mordidas. Y es curioso porque esta aplicación permite eludir los pinchazos de la Guardia Civil que afectan solo a la línea telefónica convencional. Estate atento siempre a todo lo que pase. Nunca bajes la guardia. Pero no seáis mal pensados porque a lo mejor no es que quisiesen ocultar nada, sino que simplemente pues querían contribuir a que las acciones de Mark Zuckerberg se disparasen. No te preocupes, Mark, que nosotros a partir de ahora vamos a usar WhatsApp para llamarnos los unos a los otros. En cualquier caso, parece que por lo menos a Koldo esta estratagema parece que no le va a funcionar, y es que este sería el gráfico que está utilizando la Fiscalía para demostrar que los ingresos de Koldo se dispararon cuando Sánchez estaba en Moncloa. En azul serían los ingresos de Koldo, en rojo los de su mujer. En 2018 la cosa se disparó, en 2019 la cosa se siguió disparando, 2020 claramente fue su mejor año y luego 2021-2022 pues ya se fue calmando un poco la historia. Para no cantearse, me imagino, supongo. Y es que el bueno de Koldo era un señor que tenía unas aptitudes casi mágicas. Mileurista, mileurista, mileurista. O sea, el tío lograba que el mismo día que el gobierno anunciaba la compra de mascarillas ya se diera el contrato a la empresa esta de soluciones y gestiones. Hablando de no cantearse. De hecho, el juez ha subrayado que es curioso
curioso que la orden para contratar y el contrato se cocinasen el mismo día, evidenciando lo que sería un concierto previo entre los responsables de la empresa y la administración pública. Es decir, que el choriceo que se traían entre manos ya habría sido pactado incluso antes de anunciar las licitaciones. Algo que, por cierto, no afectaría solo al ministro Ábalos, ya que al menos 6 implicados de la trama siguen ahora mismo en el Ministerio de Transportes con Óscar Puente. De hecho, las investigaciones subrayan que el subsecretario de Transportes y el director general de Enfesa se vieron hace unos meses con el asesor de Ábalos. ¿Para qué? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Yo qué sé, para echarse unos Super Smash Bros, para ver la Kings League juntos. Bueno, vamos a jugar. También sabemos que los socios de Koldo se llevaron más de 15 millones limpios y que solo gastaron el 13% en la compra del material. O sea que a lo tonto, entre comisiones, ahí había un margen del 87%. Estos son los que luego se quejan del Mercadona, que gana prácticamente 2 céntimos de cada euro que venden. Para que os hagáis una idea, estos iban a 87 céntimos por cada euro que venía de un contrato público de la administración. Casi nada. Además, se sabe que esta empresa que pagó a Koldo había defraudado 800.000 euros a Hacienda antes de vender las mascarillas al gobierno. De hecho, los pinchazos al cerebro de la trama indicarían que el asesor de Ábalos pidió un favor, por favor, hacedme un favor para resolver los problemas de la empresa con Hacienda según Anticorrupción. Que estos iban sin ningún tipo de complejos ya. Venga tú, no solo de los contratos, ¿nos puedes afinar el pufillo este que tenemos con Hacienda, por favor? Recordad esto cada vez que os digan que vuestros impuestos van para carreteras y hospitales. ¡Mentira! ¡Es mentira! Además, es posible que Europa acabe involucrada en todo esto porque la Guardia Civil investiga el uso de fondos de la Unión Europea en contratos por valor de 21,4 millones de euros a las empresas del caso Koldo. Algo que, por cierto, Ciudadanos ya ha llevado a Bruselas por posible malversación de fondos europeos. Y es que según más se escarba en la mierda, la sordidez del asunto como que va creciendo. Por ejemplo, nuestra presidenta del Congreso, entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, pagó 4 millones a la trama de Koldo tras un contacto verbal. Francina, por favor, 4 millones por aquí, pocos me parecen. Todo esto, por supuesto, escudándose en el estado de emergencia sanitaria porque eran momentos de máxima necesidad. Que básicamente fue la fórmula que tuvo el Ejecutivo Socialista para eludir el proceso abierto de contratación para escoger a una empresa sin experiencia que además en paralelo, y según señala la investigación judicial, estaba pagando comisiones a la mano derecha del ministro de Transportes, el señor Koldo García. Para ello, el gobierno de Baleares comprometió el gasto de 3,7 millones de euros públicos a cambio de 1,4 millones de mascarillas, que al final pues resultaron ser de menor calidad de lo esperado. De hecho, a día de hoy todavía se encuentran apiladas en un almacén. Exactamente igual que como yo tengo a este Warboss en mega armadura o a este Abaddon el saqueador en mis pilas de la vergüenza del plástico del Games Workshop, que está todavía nuevo, sin abrir, con el plastiquete. Pues igual, pero con más de 1 millón de euros en mascarillas que hemos pagado todos con el dinero de nuestros impuestos. Además, según ha descubierto la Guardia Civil, el máximo responsable de la empresa que timó al gobierno balear recurrió como intermediario a Koldo para que el gobierno no le reclamara el dinero de las mascarillas inservibles. Porque amigos, amigas, esto Koldo te lo apaña. Y de hecho sabemos que por lo que sea, Francina Armengol solo reclamó los 3 millones estafados por la trama de Koldo el día que perdió la presidencia del gobierno de Baleares. Es decir, que el gobierno balear pagó 3,7 millones por unas mascarillas FFP2 en abril de 2020 y conoció en junio de ese año que estas mascarillas eran defectuosas, y aunque prometió muy fuerte reclamar, pues no lo hizo hasta el día en el que fue desalojada del poder 3 años después. O sea, para que os hagáis una idea, tú imagínate que tú estás en una entidad privada y te estafan 3 millones de pavos en mascarillas y tú, en lugar de reclamarlo en el momento, te esperas 3 años para decir, oye, esto que me habéis mandado y que está en el almacén cogiendo polvo, ¿qué pasa? Que esto coincida justo en el momento en el que alguien va a revelarte en tu cargo. Di que sí, Francina, si cuela, cuela, y si no, me la pela. También sabemos que el ministro Ábalos forzó a puertos del Estado a comprar las mascarillas de la trama de Koldo, que ellos dicen que les obligó. Dicen, el asesor era consejero de dicho organismo en el momento en el que se produjo la operación. Y dicen, si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces, dice una alta fuente de puertos del Estado. Algo que probablemente no tenga nada que ver con el hecho de que el Ministerio de Transportes ordenó destruir cantidades ingentes de documentos tras la salida de Ábalos. Cuentan algunos funcionarios que trabajaban en el ministerio que las trituradoras echaban
echaban humo. Pero tranquilos, porque esto probablemente pues no tenga nada que ver con ninguna trama de corrupción y simplemente sea ese compromiso ecológico a la hora de reciclar el papel. En cualquier caso, podemos decir que la explosión de este caso de corrupción tristemente pues ha agriado la relación entre José Luis Ábalos y la ejecutiva del gobierno. De hecho, hablan de que esto habría frustrado tristemente pues un pacto entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos para colocarle como eurodiputado, y que básicamente ahora mismo tanto Moncloa como Ferraz pues están intentando aislar y encapsular a José Luis Ábalos para forzarle a dimitir. Aunque conociendo al bueno de Ábalos parece que hay temor a que se atrinchera en el escaño, lo cual tengo que decir que es un pulso entre la ejecutiva del gobierno y el exministro de Transportes que me apetece una barbaridad presenciar. Uno está ahí así como pelea. A ser, sin embargo, Àngels Barceló ya ha sentado cátedra y Ábalos está sentenciado. Hola, muy buenos días. Empieza una nueva semana, es lunes, es la semana después del estallido del caso Koldo García, y el diputado socialista José Luis Ábalos, de quien Koldo era su hombre de confianza, mantiene todavía a esta hora su acta de diputado. Las informaciones que han ido saliendo desde el momento de la detención del asesor del exministro de Transportes sitúan a Ábalos en una situación muy comprometida. Es verdad, como dice él, que hasta ahora no le han acusado de nada, pero es verdad también que todo indica que el exministro sabía, porque así se lo habían advertido, de las andanzas de su amigo. Y además la misma Àngels nos explica cómo desde el PSOE, que es un partido muy virtuoso y muy puro, quieren que se vaya. Es una cuestión de convicciones y de lucha contra la corrupción. Este fin de semana el PSOE, sin decírselo explícitamente, le ha abierto la puerta para que se vaya, pero Ábalos sigue sin cruzarla. Se lo ha dicho el propio Sánchez y también le han indicado la salida todo aquel ministro que haya tenido actos públicos este fin de semana. Para finalmente, prácticamente, hacer un llamamiento al presidente del gobierno y decirle: ¡haz algo, Pedro! ¡Haz algo, por favor! Ábalos sigue teniendo un cargo público, es diputado socialista, y Koldo García era un hombre que estaba bajo su responsabilidad. Y si no, ¿cómo llega alguien sin ningún tipo de preparación a ser consejero de Renfe o de Puertos del Estado? ¿Cómo es que negociaba y hablaba en nombre del ministerio? ¿Cómo es que utilizaba el ministerio como sede de sus reuniones? Pero es que además, cuando todo esto pasaba, Ábalos era también el secretario de organización del Partido Socialista, el encargado, si se hubiera dado el caso, de hacer dimitir a alguien en circunstancias similares. Pedro Sánchez no puede dejar pasar un día más sin encapsular y cortar de raíz cualquier caso de corrupción que afecte al Partido Socialista. Si no lo hace, estará comprometiendo los principios que le llevaron a la Moncloa: ser implacable ante la corrupción, mandar el mensaje de que la corrupción en el PSOE es cortada de raíz, sea quien sea el que tenga que caer. Y si no lo hace rápido, todo su discurso en esta materia quedará en papel mojado. No sirve ser implacable solo con la corrupción del otro, es con la propia, con la que se tiene que demostrar el compromiso. Ábalos no puede seguir manteniendo el acta de diputado del PSOE si el PSOE no quiere abrir una nueva vía de agua con la que no contaba en este turbulento arranque de legislatura. Amigos, no se pueden traicionar los principios que llevaron a la Moncloa a Pedro Sánchez. Hay que ser implacable contra la corrupción. Usted y yo nunca habíamos estado en una comisión tan importante. Es cierto, hasta ahora siempre habíamos cobrado comisiones importantes, ¿no? Claro, la cosa es que me imagino que el gobierno tiene que ir con cautela, porque a saber los cientos de miles de trapos sucios que conoce el señor Ábalos sobre el gobierno. Porque como Ábalos se ponga a tirar de la manta, aquí vamos a tener contenido hasta las navidades del año que viene. Y es cierto que los ministros que han hablado hasta ahora pues habrían sido tajantes pero deliberadamente ambiguos, evitando decir nombres propios. Por ejemplo, aquí tenemos faenando al honorable ministro Escrivá. Este caso concreto de corrupción muy acotado y muy identificado, a mí me parece verdaderamente, si le quiero conocer mi opinión, me parece verdaderamente intolerable y inaceptable, porque lo que hemos visto aquí y en otros casos también parecidos es en el peor momento de la pandemia. Es decir, el que unas personas aprovecharan una relajación de los sistemas de licitación y contratación para aprovecharse con mascarillas, lo hemos visto también en episodios de la Comunidad de Madrid, donde a lo mejor realmente lo hicieron con más agudeza para evitar problemas penales. Y aquí hemos visto otros casos. Es decir, mire usted, es que el Partido Popular lo hizo con más agudeza. es que los del Partido Popular roban mejor que nosotros. Aquí robamos todos, pero que ellos pues roban mejor. Mire usted. Y ahí les va, que siguen intentando tirar balones fuera y crear paralelismos donde no hay paralelismos posibles. Porque lo del hermano de Ayuso es algo que está investigado y archivado por Anticorrupción de España y por la Fiscalía Europea,
sea, y estaríamos hablando de un señor cuya profesión ya era la importación de material sanitario, porque el hermano de Díaz Ayuso importa material sanitario desde China desde hace 14 años, con la creación de una empresa con nocturnidad y alevosía que no tenía actividad reconocida y que de la noche a la mañana, a través de la mediación de un exportero de discoteca que resulta que es consejero del ministro Ábalos, de repente se empieza a llevar licitaciones sin concurso público con contratos de 50 millones de pavos. Y esto el señor Escrivá lo define como que claro, que es que unos estaban utilizando argucias legales. Y no, amigo, no, lo que pasa es que uno lo que estaban haciendo era algo legal y a vosotros lo que se os acaba de cagar encima es un caso de corrupción de 4 pares de cojones. Me gusta la fruta. Y en un primer momento, el viernes, Ferraz descartaba que Ábalos tuviese que dejar su escaño por las comisiones de su asesor, pero ayer la cosa escalaba hasta tal punto que la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista pidió por unanimidad que Ábalos por favor dejase su acta de diputado. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Ábalos, por favor, entrégate ya, anda, no hagas esto más doloroso de lo que ya es. Ábalos, me duele a mí más que a ti, fíjate lo que te digo. Claro, Ábalos me imagino que no querrá dejar su escaño por la cuenta que le trae porque dejaría de estar aforado. Pero es que por el lado del Partido Socialista no paran de darse palmadas en el pecho hablando de su lucha implacable contra la corrupción. Evidentemente que no tenía ninguna constancia y lógicamente lo que siempre ha demostrado este gobierno desde el minuto 1 es trabajar y colaborar siempre con la justicia, porque vamos a ser absolutamente contundentes, como hemos demostrado desde que llegamos al gobierno, en esa colaboración con la justicia y para que se esclarezca absolutamente todo. Y es curioso que digan esto cuando Fiscalía está denunciando que el gobierno oculta información sobre el proveedor del caso Koldo. Y es que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, adjudicó un contrato por valor de 3,5 millones de euros tras conocer que Fomento había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento. No obstante, nunca aportó las comunicaciones con la empresa investigada ni explicó cómo tomó la decisión de adjudicar el contrato, uno de los que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción. Además, en Canarias, donde el ahora ministro Torres adjudicó 12,2 millones a la empresa de las mordidas, el PSOE vetó investigar las compras de mascarillas donde aparecía la empresa de la trama de Koldo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y para más INRI, el ahora ministro Torres ocultó un informe que alertaba de contratos por 9,7 millones con la trama del señor Koldo. Y se sabe que el ahora ministro ordenó ocultar el informe que ponía en duda la contratación de la empresa implicada. Además, el gobierno de Sánchez defendió por escrito hasta 7 veces a la empresa de las presuntas mordidas. En aquellos momentos, el Ejecutivo calificaba a esta compañía de experta importadora en el mercado internacional y se jactaba de que sus cuentas estaban totalmente auditadas. Claro. Estaban de puta madre sus cuentas, sí. Eran totalmente cristalinas, bro. Aún así, Sánchez nos dice que el que la hace la paga y que su gobierno es totalmente implacable con la corrupción. Cuando le pillan, claro. Cuando le pillan. Si no le pillan, todo está correcto. Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Caiga quien caiga, José Luis, hermano, ya sabes lo que toca. Por su parte, Ábalos justifica su no dimisión en que no es ministro ya, ¿vale? Que si esto hubiese pasado cuando él era ministro, por supuesto que hubiese dimitido, pero por supuesto. Pero como ahora no es ministro y solo es un simple diputado, pues ¿para qué? ¿Para qué va a dimitir? Yo creo que antes de llegar a eso, a esas respuestas, hay que ponerse en antecedentes, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque efectivamente a partir de ahí, de una circunstancia, se establece una decisión. Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido en el momento.
más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. ¿Y no funciona ese principio no lo soy. en este caso? Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. En el ámbito de mis funciones. Este tío es un crack. Este tío es un héroe. Este tío es un titán. Es que ahora mismo, responsabilidad sobre eso, o sea, yo responsabilidad tenía antes, pero ahora que soy un simple diputado, ¿qué quieres que haga, amigo? Y te lo dice el tío así como con ojitos de perro pachón, para dar penita. Es un fuera de serie este hombre, de verdad te lo digo. Es que eres un icono que queremos. ¡Wow! Además, el pavo, en total y absoluto lenguaje civilino, le lanzó una amenaza velada al gobierno. Tremendamente la atención que quienes están presionando llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo. O sea que Ábalos admite abiertamente en una entrevista en La Sexta que hay gente que tiene a sus espaldas hechos más graves que el que a él le afecta. Y estamos hablando ni más ni menos que de mordidas millonarias en contratos por mascarillas en mitad de la pandemia. Por favor, que este tío tire de la manta. Ábalos, llévatelos a todos por delante. Por favor, hashtag Ábalos está en mi casa, tío. Resiste, hermano, resiste. Es que ya habría avisado que al menos por ahora Ábalos no solo no va a dejar el escaño, sino que se plantea abstenerse o hasta no votar. Se va a ir al grupo mixto, Ábalos, y a lo mejor se monta un partido. Y yo me voy a plantear el votarle, la verdad. Este pavo va con la chorra sacada. A ver hasta cuánto le dura la historia. Porque la PSOE, amigos, es mucha PSOE. Vamos, que ahora mismo están todos en modo supervivencia. Por un lado, Ábalos diciendo del barco de Chanquete no nos moverán. Y por otro lado, la PSOE diciendo, bro, este señor no puede arrastrarnos a todos en su caída. Algo hay que hacer y a ver qué se inventan. Por su parte, la investigación sigue y ahora mismo la justicia está exigiendo al gobierno a ver cómo repartieron el resto de contratos. En concreto, cómo el entonces ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, repartió su megacontrato de 2.500 millones. ¿Por qué? Porque por lo visto el Ministerio de Sanidad pues sigue sin detallar 4 años después quiénes fueron los beneficiarios de su mayor contrato. Un megacontrato en el que Salvador Illa logró colar al proveedor de confianza del señor Ábalos. Y además Salvador Illa dio prioridad a este mismo proveedor pese a vender las mascarillas hasta 6 veces más caras. Porque Soluciones de Gestión también fue incluida por el exministro de Sanidad en este megacontrato de 2.579 millones. Yo por mi parte solo puedo decir que por favor siga la fiesta un poco más y a ver cómo afecta todo esto al curso natural de las cosas. Por ahora, las elecciones gallegas y el caso Koldo están subiendo al Partido Popular a los 157 escaños en las encuestas y por supuesto están castigando tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz. Lo que significa que ahora mismo el capital social / político del Partido Socialista está en números rojos, lo cual auguro que va a conllevar al mismo tiempo que se van a dejar sodomizar de las maneras más crueles y tortuosas por parte de los independentistas, especialmente el señor Puigdemont, que a partir de ahora probablemente Pedro Sánchez se vaya a convertir en su señorita Escarlata. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.